Hoy, viernes de la cuarta semana de Cuaresma, la primera lectura de la misa se refiere al libro de la sabiduría y nos cuenta una historia tremenda. Dice así: se dijeron los impíos, razonando equivocadamente, acechemos a un justo que nos resulta incómodo. Se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada, declara que conoce a Dios y se da el nombre de Hijo del Señor. Es un reproche para nuestras ideas y solo verlo da grima. Lleva una vida distinta de los demás y su conducta es diferente. Nos considera de mala ley y se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras. Declara dichoso el fin de los justos y se gloría de tener por Padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo, es justo, Hijo de Dios, el Hijo de Dios lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Le condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él. Así discurren y se engañan porque les ciega su maldad. No conocen los secretos del Señor, no esperan el premio de la virtud, ni valoran el galardón de una vida intachable. Esta lectura sorprendente nos habla de un modo casi profético de lo que nuestro Señor Jesucristo luego va a sufrir Él. Y por eso lo leemos en este momento, en este tiempo de Cuaresma, para que nosotros vayamos también preparándonos en esa idea clarísima de ese principio de la vida de Jesucristo, que luego surgirá en el Evangelio de la misa de hoy, cuando hablan, es un relato de cómo Jesucristo sube a Jerusalén para lo que se llama la fiesta de las tiendas. Y en la fiesta de las tiendas, como Jesucristo está allí y habla libremente, y hay muchos judíos que piensan y dicen, bueno, este hombre no lo estaban persiguiendo porque cura en sábado y porque hace cosas que no debe, pues entonces, si lo dejan hablar, ¿no será que a lo mejor es que sí que están ahora asintiendo y reconocen que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías prometido? Y como llega un momento en que dice el Evangelio que sí, pero lo que ocurre aquí es que el Mesías cuando venga no sabremos de dónde vendrá, pero sí, Jesucristo sí sabemos que dónde viene, porque es hijo de José y de María, eso creen, y además viene de Nazaret. El Señor, y por eso esto sí que quería leerlo, son las últimas palabras que dice al final de este Evangelio. Pero de este sabemos dónde viene, dice, mientras que el Mesías cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ese vosotros no lo conocéis, yo lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Antes de seguir hablando de esta profecía, pues ya habla aquí de algo que le va a pasar a Jesucristo luego, y sin embargo lo tenemos en el libro de la sabiduría. Es sorprendente cómo el detalle de cómo la vida de Jesucristo, en cierto modo, desafía a esas personas, y ellos lo que quieren es hacerlo sufrir con maldad. Además, el Papa habla de ensañamiento en lo que hay con Jesucristo, y es algo que a veces las personas, cuando odian algo, y lo hemos visto en muchas situaciones, seguro que sois conscientes de cuando a veces el mal se vuelve rabiosamente agresivo e intolerante hacia la bondad y la verdad proclamada.
San Juan Pablo II decía una frase muy bonita, decía: la verdad no es apta ni para vencer ni para convencer. La verdad simplemente hay que proclamarla y dejar que el resto lo haga el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? ¿Por qué? Porque ante el ensañamiento que luego tendrán contra él, fijaos cómo llega ese ensañamiento a palabras tan terribles como las que oye el Señor cuando está en la cruz y alguien le dice: si eres el Hijo de Dios, baja y que Él venga a salvarte. Están desafiándole como diciendo: ves, te hemos ajusticiado, te hemos crucificado y de Él te ha abandonado. En cierto modo el Señor también quiere expresar su dolor y esa soledad que él también siente cuando desde la cruz Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no lo dice porque Él sienta que Dios no está con Él. Jesucristo lo dice porque su naturaleza humana está sufriendo todo lo que se puede sufrir. Y me parece que es precioso cómo Jesucristo, ante todo este ensañamiento que hay, a veces nosotros lo podremos sentir, ensañamiento porque hay gente que se vuelve contra nosotros, porque te insulta, porque se portan de un modo muy desagradable. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? ¿Discutir? ¿Devolver esa agresión con otra violencia? No. Jesucristo, su respuesta a ese ensañamiento es el silencio. El silencio del justo, que da la oportunidad que el que se ensaña y el que es violento y agresivo vuelva sobre sí y diga: no hay derecho a lo que estoy haciendo. Esto no es justo. El Señor no responde con violencia, nunca, porque Él sabe que la violencia, quien a hierro mata, a hierro muere. Y por lo tanto nos pide que nosotros también aprendamos a callar. Cuando haya que enseñar algo, cuando haya que decir la verdad, cuando haya que proclamarla, se proclama. Pero cuando llega el ensañamiento, cuando llega ese deseo y esa actitud agresiva de destrozar todo lo que no se puede controlar, en ese momento sí que tenemos que callar. Es el momento de rezar por nuestros enemigos. No odiarlos, sino rezar para que se salven. Lo que Dios quiere es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque el Señor también nos está advirtiendo con esa palabra, la palabra hora en el Evangelio de San Juan, siempre está referida a la hora de la pasión, de la muerte de Jesucristo. Y por lo tanto es el trago, el mal trago, es eso que es necesario para poder llegar a la resurrección. Porque cuando se habla de la resurrección, hablamos siempre del día. Y es ese contraste entre la hora del sufrimiento y de la muerte, en contraste con el día de la salvación, de la resurrección y de la vida eterna. Para que nosotros no nos dejemos llevar por la desesperanza de a veces ver que esa contradicción que nos acecha va a destruirlo todo. Dios tiene la última palabra. Quizás puedo referir ese refrán castellano que tiene su gracia porque no deja de ser muy elocuente y dice: quien al cielo escupe, encima le cae. Al Señor no podemos hacerle daño, sí que nos hacemos daño a nosotros mismos. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, que cuando nosotros veamos que hay ese tipo de cosas no reaccionemos con violencia. Y sobre todo ahora en este momento tan difícil en que hay tantas personas enfermas y personas que están muriendo, que sea nuestra actitud el estar dispuestos a ayudar, estar dispuestos a estar en primera línea de las personas que quieren pensar y darse cuenta que los demás valen la pena. El esfuerzo, el sacrificio y a veces incluso la muerte por ellos, si es lo que tenemos que hacer. Que así sea.